que tenemos, la cantidad de clases que ya hemos dado. Por ahí les quería avisar, bueno, hasta la clase 7 están absolutamente todas corregidas y cerradas. Yo les hice la devolución de la clase 7, me falta por ahí corregir uno o dos trabajitos de la clase 5, que era esa actividad grupal que después se intercambiaron. Hay algunos grupos que todavía no recibieron la devolución de esos trabajitos, los van a recibir en el transcurso del día de hoy, pero por ahí esa clase se atrasó por todo este proceso de que en lugar de corregirla yo, se las devolvió a ustedes, después volvió, entonces esa está un poquito más atrasada. Pero sacando esa clase 5, hasta las 7 están todas corregidas. Nos queda pendiente de corregir la clase 8, que era un Padlet, que bueno, ya en estos días lo voy a cerrar, lo voy a corregir, pero primero me quiero sentar tranquila con los trabajos evaluativos que seguramente están esperando. La clase 9, que fue la semana pasada, que tuvo que ver con los audios y los videos. Otra vez un audio y un video, y bueno, y hoy obviamente se van a llevar la clase 10 como consigna. En el mail que les voy a escribir después cuando terminemos la clase, les voy a recordar esto, porque por ahí yo estuve viendo y cuando miraba la lista hay gente que tiene muy, muy poca participación en las clases de semana a semana. Recuerden que en el encuadre pedagógico habíamos acordado que estas actividades semanales que yo les voy presentando intentan ser un acompañamiento a la lectura, a la comprensión de los textos, intentan de alguna manera, no sé si la palabra reemplazar es la más adecuada, porque no sería un reemplazo, pero sí tratar de compensar de alguna manera las actividades o los trabajos que por ahí se pueden llegar a plantear o podríamos llegar a pensar en la clase presencial. En la clase presencial siempre hay un intercambio, hay un diálogo, hay alguna que otra actividad que va dando cuenta del proceso de comprensión y de lectura de las y de los estudiantes, que por ahí en esta virtualidad es un poquito más difícil de desarrollar. Ahora, ustedes no pueden, cuando las materias presencial, venir solamente a rendir los parciales o entregar los parciales y no venir nunca a clases. De la misma manera, no pueden no cumplir con absolutamente ninguna de estas actividades y solamente apuntar a los trabajos evaluativos. En el encuadre pedagógico habíamos dicho que, yo establecí que ustedes tienen que participar de un 60% como mínimo de esas actividades, ¿sí? Un 60% calculen que si son 16 semanas, el 50% son 8, entonces el 60% serían más o menos entre 9 y 10 clases en las que tienen que participar. Hay gente que me entregó el primer trabajo evaluativo y que por lo menos hasta la clase 7 no había participado nunca, o participó de una sola actividad. No es requisito que participen todas las semanas, porque por ahí, obviamente, así como uno a veces no va a la clase porque tiene otras actividades, puede ocurrir que se enfermaron, que tienen otros parciales, que prefieren priorizar otras cosas y que una semana decidan no participar de la actividad de la materia, no hay ningún problema. Lo que no puede ocurrir es que nunca, absolutamente nunca, participen de las actividades. Aparte, en general, esto es difícil, digamos, se complica ir directamente al trabajo evaluativo y no haber participado en las actividades que muchas veces el trabajo evaluativo retoma. Precisamente las consignas del trabajo evaluativo no son diferentes o no son radicalmente diferentes a lo que veníamos haciendo semana a semana. En el trabajo evaluativo ustedes retoman consignas y actividades y, digamos, procesos similares a los que se hicieron en la semana. Entonces, esto de todas maneras lo voy a escribir en el mail porque yo creo que la gente que está aquí conectada no es el caso que estoy hablando, pero sí lo voy a aclarar porque, bueno, la gente que por ahí viene sin participar de las actividades, en estas semanas que nos quedan de trabajo se va a tener que poner las pilas porque si no participan de las actividades semana a semana, de un 60%, van a tener después que hacer alguna actividad recuperatoria o algo porque es requisito para cursar participar por lo menos en el 60%, no en todas, pero sí en el 60%. ¿Sí? Estoy hablando de la gente que, ya repito, de las 7 actividades que corregí, no participó en ninguna, o participó en una sola. Si después, qué sé yo, participaron en 5, ahí sí no hay ningún problema. ¿Se entiende? ¿Estamos?
Sí, sí, Perfecto. perfecto, Magdalena, Bueno, gracias. excelente. Eh, bueno, arrancamos con los contenidos de la clase de hoy. ¿Pudieron ver algo de la semana pasada de Hume y de Kant? Aunque sea leer algo o escuchar algún videíto o mirar a Darío Zeta, ¿algo? Bien. Pregunto porque por ahí esta clase la idea es cerrar con la filosofía de Kant que habíamos empezado la semana pasada. Por eso la idea es, por eso les pregunto, retomaron algo de la semana pasada, porque yo ahora en lo que voy a explicar voy a dar por supuesto que, aunque sea algo de lo que charlamos la semana pasada, ustedes miraron, aunque no hayan hecho la actividad o no hayan leído todo, no importa, pero vamos a retomar conceptos, actividades y cuestiones que trabajaron la semana pasada. Ustedes la semana pasada trabajaron con la filosofía empirista de Hume, y empezamos a presentar la teoría del conocimiento de Kant, que es, digamos, bastante compleja, por eso es como que la separé en partes, digamos. La semana pasada se las presenté, sus líneas generales, los postulados, esta idea del giro copernicano que presenta Kant, de invertir la forma de pensar el conocimiento, de pensarlo de una manera diferente a como se venía pensando en la filosofía hasta ese momento, y hoy vamos a profundizar un poquito más con esta cuestión de la ética kantiana. ¿Está bien? Hoy en la clase no se van a llevar más textos, los textos son los mismos que la semana pasada, porque lo que voy a explicar ahora está basado en la ficha de cátedra de Kant que ustedes ya tienen. Segunda parte del programa de Mentira la Verdad de Darío Zeta. Darío Zeta, a 2 capítulos de su programa, yo la semana pasada les había compartido solamente el primero, entonces esta semana les voy a incorporar, vamos a sumar el segundo. Pero textos teóricos son exactamente los mismos, la ficha de cátedra de Kant y los de Kant, que son los mismos también de la semana pasada. Lo único que la semana pasada yo cuando les puse en la clase el capítulo de Carpio, no les agregué la parte del capítulo de Carpio que habla sobre la ética. Ahora sí se las agregué porque hoy en la clase vamos a hablar sobre la ética kantiana, ¿sí? Pero no hay sustancialmente, digamos, materiales diferentes a los que ya tienen desde la semana pasada. Les voy a compartir, a ver. ¿Ven mi monitor? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, nosotros la semana pasada, entonces, como les decía, habíamos comenzado a trabajar con Kant, lo habíamos ubicado en el contexto de la Ilustración, habíamos visto teoría sobre el conocimiento, era una teoría idealista, idealista en el sentido de que se oponía al realismo. ¿Sí? La semana pasada decíamos, bueno, Kant sostiene que tanto Descartes como Hume piensan en conocimiento en términos realistas. ¿Qué significa que lo piensan en términos realistas? Que piensan que en la relación de conocimiento, el sujeto solamente contempla el objeto de conocimiento. El sujeto es meramente contemplativo y lo importante en la relación de conocimiento es el objeto. En contraposición a este realismo, Kant va a invertir esta forma de pensar la relación del conocimiento y va a empezar a pensar que en realidad es el sujeto quien construye el objeto en la relación de conocimiento. En este sentido es que para tratar de entender esta idea, dábamos el ejemplo de los lentes o el ejemplo de Darío Zeta, que da que pensemos cómo percibiría el mundo otra especie, es decir, esta cuestión de que en el acto de conocimiento el sujeto tiene estructuras a priori que determinan la forma en que conocemos el mundo. Esta teoría Kant la presenta en su obra, La crítica de la razón pura,
de la cual nosotras solamente tomamos la introducción, la tomamos la clase pasada, y vamos a hacer algunos comentarios muy generales de esta obra que es compleja. Y en esta clase, además de la crítica de la razón pura, vamos a hablar de otra obra kantiana, que es la fundamentación de la metafísica de las costumbres. De hecho, si ustedes vieron el capítulo de Darío Zeta en el capítulo de Mentira a la Verdad, no habla de la crítica de la razón pura. La obra de la que él quiere hablar, o la obra de Kant que él busca analizar, es la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Darío Zeta lo que hace aquí es abordar la ética kantiana. Pero para abordar la ética antes nos hace algunos comentarios, sobre todo en el primer capítulo que él le dedica a Kant, para entender la ética nos introduce en la comprensión de la forma en que Kant piensa el conocimiento. Por eso yo la semana pasada les dejé para que ustedes empiecen a mirar el primer capítulo que él le dedica a Kant, que si bien no habla de la crítica de la razón pura directamente, sí da algunas pautas generales de cómo Kant entiende el conocimiento que nos van a servir para entender la ética de Kant. Precisamente en la clase de hoy vamos a cerrar su teoría del conocimiento y nos vamos a meter en la ética kantiana. La clase pasada yo les había presentado en el videito este cuadrito que a primera vista asusta, da miedo, pero que en realidad no es tan complejo, digamos, ¿no? Aquí está graficada, decíamos, la forma en que Kant entiende al conocimiento, y está de alguna manera graficada la forma en que Kant concilia o resuelve esta pelea entre racionalismo y empirismo de la que habíamos hablado las clases anteriores. Kant dice fundamentalmente que está de acuerdo con Hume en la idea de que todo conocimiento que podamos construir sí o sí tiene que comenzar en la experiencia sensible. Y entonces se entiende el conocimiento básicamente de manera muy similar a como lo entendía Hume. De hecho, este cuadrito, si nosotros a la palabra representaciones lo cambiamos por percepciones, a la palabra intuiciones la cambiamos por impresiones y a la palabra conceptos la cambiamos por ideas, tenemos exactamente el mismo esquema de Hume. Cuando Kant habla de representaciones, está hablando de todo acto de conocimiento como Hume. Cuando habla de intuiciones, está hablando de lo que Hume llamaba impresiones, y cuando habla de conceptos, está hablando de lo que Hume llamaba ideas. Es decir, la intuición es la percepción sensible de algo, la impresión de algo, por ejemplo, la impresión de este mate, la impresión de una manzana, la impresión de un auto que pasa por la calle, y el concepto es la idea de esa impresión. Yo, a partir de ver muchos mates, elaboro un concepto de mate. Entonces, las intuiciones y los conceptos serían las dos formas en que las personas conocemos el mundo. Pero lo que Kant agrega, y aquí es donde va a echar mano del racionalismo, es pensar que, no sé, tabulamos estructuras a priori, tenemos estructuras puras, dice Kant, en las cuales las intuiciones y los conceptos se enmarcan. Entonces, cuando yo tengo la intuición de una manzana, esa intuición, que es una intuición empírica, se encuadra en otras intuiciones que son las intuiciones puras, que son las estructuras a priori de mi conocimiento, que son el espacio y el tiempo. Y lo mismo cuando armo conceptos. Cuando armo conceptos, cuando yo, a partir de ver muchos mates, armo el concepto empírico de mate, ese concepto empírico de mate en realidad está elaborado a partir de conceptos puros a priori que son independientes de la experiencia. Yo la semana pasada, cuando les mostré este cuadrito, les dije ya, digamos, en esta cuestión de espacio y tiempo, categorías, ideas, nos vamos a meter después, y precisamente en la clase de hoy vamos a un poquito tratar de desarmar esto que Kant analiza como intuiciones puras y conceptos puros del entendimiento y de la razón. ¿Hasta aquí me van siguiendo más o menos?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Digo entonces. Cuando la, la semana pasada presentábamos la crítica de la razón pura, yo les decía, fíjense el título, ¿no? El libro se llama La crítica de la razón pura. Y si yo voy para atrás a este cuadrito que les acabo de mostrar, ¿sí? Fíjense que hay abajo del todo en el cuadrito están los conceptos puros de la razón. Es decir, que cuando él habla de la crítica de la razón pura, en realidad a lo que está intentando llegar es a estas tres ideas de la razón que están en la parte de abajo del cuadrito, al alma, al mundo y a Dios, que eran las tres ideas que se suponía que estudiaba o que constituían el objeto de estudio de la metafísica, de la filosofía. Entonces, en la crítica de la razón pura, la gran pregunta que se hacía Kant era, por un lado, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? La clase pasada explicamos qué son los juicios sintéticos a priori. La clase pasada explicábamos cómo Kant cuestiona a la lógica tradicional el hecho de solamente haber pensado que existían dos clases de juicios, que existían solamente los juicios analíticos y los juicios sintéticos, y haber, digamos, y no haberse dado cuenta de que en realidad existen una tercera clase de juicios que comparten características de los analíticos con características de los sintéticos y que son los juicios sintéticos a priori. Ahora, el problema o la pregunta con estos tipos de juicios será, ¿cómo son posibles? Porque cuando Kant analizaba los juicios analíticos, él decía que los juicios analíticos eran posibles, eran verdaderos, por principios lógicos, por puro análisis de los conceptos, por el principio de identidad, de tercero excluido, de no contradicción, que son los principios lógicos de tradición aristotélica, es decir que el triángulo tiene tres lados es un juicio analítico que es verdadero por pura lógica, porque si hablo del concepto de triángulo, obviamente estoy hablando de una figura de tres lados de tres ángulos. Mientras que los juicios sintéticos, digamos, comunes, son verdaderos por experiencia. Decir que el mate está caliente es un juicio que es verdadero o falso dependiendo de la experiencia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Porque no pueden ser posibles por pura lógica, porque como son juicios sintéticos, no son tautológicos, es decir, no son juicios en donde el predicado y el sujeto digan lo mismo, sino que el predicado aporta información nueva que el sujeto no aportaba, y por lo tanto son sintéticos y no pueden ser verdaderos por puro análisis lógico, pero tampoco pueden ser verdaderos por experiencia porque son a priori. Si son a priori, están anclados en esas estructuras a priori que tiene la razón humana cuando conoce. Entonces la pregunta que Kant se va a hacer en la crítica de la razón pura y que va a tratar de responder son cómo son posibles estos juicios, por qué son verdaderos. Y en realidad quiere responder a esta pregunta porque en definitiva lo que le interesa responder es si la metafísica puede ser una ciencia. ¿Sí? Kant encuentra que las ciencias de su época, ya habíamos hablado bastante de esto, de que a Kant lo tenemos que contextualizar en el siglo XVIII, en plena época de la Ilustración, confianza en la razón, en el progreso. Kant dice, bueno, las ciencias, la física, la matemática, la geometría, están progresando impresionantemente y progresan porque pueden armar juicios sintéticos a priori. La clase pasada, cuando explicábamos los juicios, dábamos ejemplos y decíamos cómo Kant creía que en realidad las ciencias avanzaban porque presentaban juicios sintéticos a priori, porque los juicios analíticos no permiten que el conocimiento avance, porque dicen lo mismo, y los juicios sintéticos permiten un avance que ya en la filosofía lo sabemos desde Platón, porque al estar basados en la experiencia son inseguros, no presentan un conocimiento necesario y universal, los juicios de experiencia, sino que es un conocimiento contingente, particular, cambiante. Entonces Kant dice, bueno, para que la ciencia avance, tiene que presentar un conocimiento necesario y universal, y ese conocimiento necesario y universal es posible porque los juicios científicos son
sintéticos y a priori. Por lo tanto, si la metafísica quiere ser una ciencia como la física, la matemática, la geometría, tiene que poder elaborar juicios sintéticos a priori. Y la pregunta, precisamente, de la crítica de la razón pura es si la metafísica puede elaborar esos juicios sintéticos a priori. Nuevamente, repitamos, por eso el título de crítica de la razón pura, porque es la razón la facultad que piensa las ideas propias de la metafísica. Y la gran pregunta que va a intentar resolver Kant es si la metafísica, si la filosofía puede ser una ciencia del mismo tipo que las ciencias exactas y naturales que en su contexto y en su época demostraban grandes, digamos, avances y progresos. No vamos a empezar a desarrollar los argumentos kantianos, vamos a hacer spoiler y a ir directamente a las respuestas que Kant da. Y vamos a ver cómo responde a la primera pregunta. ¿Cómo son posibles sintéticos a priori? ¿Por qué son verdaderos? Dice Kant. Y dice Kant, son verdaderos porque son capaces de unir las estructuras a priori que están en el sujeto que conoce con la experiencia sensible. Es decir, un juicio sintético a priori es posible precisamente porque las estructuras a priori del sujeto se unen con las experiencias sensibles que ese sujeto va teniendo. En la ficha de cátedra, cuando la lean, si es que todavía no la leyeron completa, van a encontrar ejemplos y van a encontrar explicaciones acerca de esto. Si volvemos al cuadrito de atrás, ¿cuáles son las estructuras a priori? Primero había estructuras a priori de las intuiciones, es decir, había intuiciones a priori, intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo. Kant dice, por ejemplo, volvamos a los ejemplos que dábamos recién, a los ejemplos que dimos con Hume. Yo tengo la intuición de este mate, tengo, diría Hume, la impresión sensible de este mate. Pero esa impresión sensible está ubicada en un espacio y en un tiempo. Y el espacio y el tiempo no son impresiones empíricas como el mate, no son impresiones que se hayan armado por experiencia, sino que son parte de esas estructuras a priori, es decir, son parte de esos lentes de colores con los que percibimos la realidad en términos kantianos. Entonces, toda intuición empírica que tengamos va a estar anclada o va a estar enganchada. No podemos tener, digamos, ninguna impresión, ninguna intuición en términos kantianos por fuera del espacio y del tiempo. Toda intuición que tengamos va a estar en un espacio y en un tiempo. Pero no porque la realidad en sí misma tenga espacio y tiempo, sino porque mis estructuras a priori conocen solamente ubicando intuiciones en el espacio y en el tiempo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y además de esas intuiciones puras están los conceptos puros. Nosotros decíamos que siguiendo a Hume, Kant ubica el conocimiento sensible como intuición y como conceptos, digamos, en los conceptos que elaboramos a partir de esas intuiciones. Recién decíamos, bueno, a partir de la intuición de muchos mates, yo elaboro el concepto de mate. Pero ese concepto de mate, que es un concepto empírico que yo elaboro, está anclado, está enganchado en conceptos puros. Y los conceptos puros para Kant son de dos grupos, los conceptos puros del entendimiento y los conceptos puros de la razón. Los conceptos puros del entendimiento Kant las llama categorías. Y fíjense que está usando el mismo concepto de Aristóteles. Aristóteles hablaba de las categorías. Aristóteles ya había dicho que toda sustancia está, digamos, o puede ser pensada a partir de diferentes categorías. Pero a diferencia de Aristóteles, Kant, fíjense, no va a ubicar a las categorías en el objeto de conocimiento. Para Kant las categorías no están en el mundo, sino que están en el sujeto que conoce. Kant nombra 12 categorías, que acá no las vamos a nombrar,
si les interesa están en el texto de Carpio, y esas 12 categorías que él nombra las nombra o las elabora a partir de la forma en que la lógica clásica clasifica los juicios y las proposiciones. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, como para que se den una idea, yo digo, bueno, todas las personas, no sé, somos mortales. Ese juicio que yo acabo de elaborar de que todas las personas somos mortales, en ese juicio están contenidos algunos conceptos empíricos, por ejemplo, el concepto de persona. El concepto de persona es un concepto empírico porque yo elaboré el concepto de persona a partir de muchas intuiciones de personas. Y lo mismo el concepto de muerte. El concepto de muerte es un concepto empírico que se elabora a partir de la constatación de que las personas morimos. Pero además de esos conceptos empíricos, en esa proposición que yo les acabo de mencionar, hay otros conceptos que no son empíricos. Por ejemplo, el concepto de totalidad. Yo les hablé de todas las personas. Esta idea de pensar a la realidad como una totalidad no es un concepto empírico. No es que yo armé el concepto de totalidad porque tuve la posibilidad de intuir muchas totalidades. La totalidad es una de las categorías precisamente, ¿no? Es decir, es una de esas estructuras a priori con las cuales las personas conocemos el mundo, ¿no? Nosotras, repito, ¿no? Digamos, dos conceptos que eran motivo de pelea entre, o de cuestionamientos de Hume hacia Descartes, ¿no es cierto? Nosotras habíamos dicho, bueno, cuando Descartes duda de todo, no duda ni de la sustancia ni de la causalidad. Descartes supone, ¿no? Define todas sus certezas como res cogitant, res perfecta, res extensa, es decir, define todas sus certezas como sustancias sin problematizar el concepto de sustancia. Y lo mismo ocurre con la causalidad. Descartes supone que en el mundo existen relaciones de causalidad y de hecho usa la causalidad para demostrar la existencia de Dios sin problematizarla. La semana pasada vimos cómo Hume se pelea con esta idea de Descartes. Hume va a afirmar desde su escepticismo y desde su empirismo que en realidad ni la sustancia ni la causalidad pueden ser conceptos de los cuales podamos afirmar con certeza científica su existencia porque no son conceptos de los que haya evidencia empírica. Hume decía, yo no tengo percepción sensible de la sustancia, no tengo percepción sensible de la esencia, solamente percibo los accidentes. Y lo mismo con la causalidad, no tengo ninguna impresión sensible de la supuesta conexión necesaria que hay entre la causa y el efecto. ¿Qué es lo que va a hacer Kant con estos dos conceptos que venían ahí siendo motivo de pelea entre racionalismo y empirismo? Kant va a decir, tiene razón Hume, yo no tengo impresión sensible ni de la sustancia ni de la causalidad, pero tiene razón Descartes en que sin la sustancia y sin la causalidad no puedo conocer absolutamente nada, porque la sustancia y la causalidad son categorías a priori, son parte de esos lentes de colores con los cuales percibimos la realidad. Cuando nosotras la semana pasada dábamos el ejemplo de los lentes, decíamos, bueno, imaginémonos que nacimos, qué sé yo, con lentes azules. Veríamos toda la realidad azul, pero no porque la realidad sea azul, sino porque yo no puedo ver de otra forma que no sea de color azul porque tengo esos lentes. Bueno, ahora le estamos dando contenidos a esos lentes. ¿Qué hay en esos lentes azules? El espacio y el tiempo como intuiciones puras, las categorías como conceptos puros,
de esas categorías, tomamos estas dos, sustancia y causalidad, porque me interesa destacarlas para que vean cómo Kant supera este debate entre Descartes y Hume que se venía dando. Repito, son 12 las categorías, no solamente sustancia y causalidad, existencia, totalidad, singularidad, pluralidad, qué sé yo, hay varias categorías, incluso él las piensa en pares dicotómicos, entonces las 12 terminan siendo como 24, así no nos vamos a meter en esto, pero sí me interesa destacar estas dos, fíjense, que son dos ejemplos de todas las categorías que nombra Kant, para entender, bueno, está bien, es cierto que yo no tengo experiencia sensible de la sustancia, pero ¿cómo elaboro el concepto de mate si no es suponiendo que el mate es una sustancia? Puede ser que el mate no sea una sustancia, pero yo no puedo conocer de otra forma que no sea suponiendo que el termo es una sustancia, que el mate es una sustancia, que el teléfono es una sustancia, que la compu es una sustancia. ¿Se entiende hasta aquí? Muy difícil. Yo sé que es complejo, Kant, ¿sí? Me tienen que tener un poquito de paciencia con Kant, porque es complejo entenderlo y es complejo explicarlo. Pero bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos. Bueno, entonces, Kant en la crítica de la razón pura demuestra cómo las ciencias, él por ejemplo dice la geometría. ¿Qué hace la geometría? La geometría todo el tiempo establece verdades que suponen relaciones en el espacio, ¿no? Cuando la geometría habla de figura, habla de cuerpo, habla de línea, de punto, de segmento, está estableciendo todas relaciones espaciales. Y el espacio es una intuición pura, es una intuición a priori. Entonces, las verdades de la geometría combinan esas estructuras a priori, específicamente el espacio, con, digamos, la experiencia y con los avances, ¿sí?, empíricos de la ciencia. Entonces tenemos intuiciones puras que son espacio y tiempo, conceptos puros del entendimiento que son las categorías, y ahora sí llegamos, después de unas 500 páginas, aquí les hice una muy breve síntesis, llegamos a los conceptos puros de la razón, es decir, a lo que Kant llama ideas. Pero antes de llegar a las ideas, volvamos un poquito para atrás, que son tres, la idea de alma, la idea de mundo y la idea de Dios, vamos a hacer una aclaración con respecto a las formas de conocer, ¿sí? Por ahí muchas veces, y este es un error muy común que ocurre, los estudiantes suponen que, como yo les digo que en la relación de conocimiento es el sujeto el que construye la realidad, muchas veces las estudiantes piensan, claro, entonces yo construyo yo conozco la realidad según mi subjetividad, según mi forma de conocer, y esa forma de conocer mía puede variar con respecto a la forma de conocer de las otras personas. Precisamente en esto es en lo que Kant no avanzó. No se olviden que Kant era iluminista, y Kant está absolutamente deslumbrado y maravillado ante los avances científicos y tecnológicos de la Europa ilustrada del siglo XVIII. Para Kant, toda la humanidad, por el simple hecho de haber nacido ser humano y no perro o gato, tiene lentes azules, o violetas o verdes o lo que sea, pero tiene las mismas estructuras a priori. Esto es lo que Kant expresa con el concepto de apercepción trascendental, ¿no? A ver, quiero decir, el conocimiento científico tiene que ser objetivo para Kant, no puede ser subjetivo, ¿no? Si yo afirmo que yo conozco de una manera, mi vecina conoce de otra manera, la vecina de enfrente conoce de otra manera y ustedes conocen de otra manera, no puedo afirmar la objetividad del conocimiento científico. El conocimiento científico tiene que ser objetivo en el sentido de que tiene que ser universal,
tiene que ser común a todas las personas. Las verdades de la matemática, de la física, de la geometría, no pueden depender de la forma en que cada una de las personas conozca. Por lo tanto, Kant cree que esas estructuras a priori, el espacio y el tiempo, las categorías, son universales. Entonces, plantea como una doble cara. El conocimiento es una construcción subjetiva porque es una construcción del sujeto a partir de las categorías a priori, pero también es una construcción objetiva porque todas las personas conocemos de la misma manera. La filosofía que va a venir atrás de Kant va a problematizar este supuesto kantiano, pero Kant no da lugar ni al relativismo, ni al subjetivismo, ni a la posibilidad de pensar, por ejemplo, que diferentes culturas o que diferentes grupos humanos conozcan lo real de manera diferente. Todas estas ideas que hoy son, digamos, sentido común, decir, bueno, depende del punto de vista, la realidad según cómo se la mire puede ser diferente para una persona que para otra, no tienen nada que ver con lo que pensaba Kant. Kant reconoce que el conocimiento es una construcción subjetiva, pero como toda la humanidad comparte las mismas estructuras a priori, también es una construcción objetiva. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende, gente? Sí, sí, ahí va. Bien. De aquí fíjense que hay un gran, después cuando lean la ficha de cátedra, al final hay un apartado dedicado a las críticas, a los cuestionamientos que se le han hecho a la filosofía kantiana, y parte de los cuestionamientos tiene que ver con este etnocentrismo, si se quiere, o con esta, ¿no? Suponer que la mirada de un grupo, o suponer que esa forma de conocer de la Europa ilustrada es un conocimiento universal, ¿no? Muchas corrientes y escuelas filosóficas que van a venir atrás, van a decir, no, a ver, la forma en que Kant está pensando es la forma de pensar de los varones, blancos, europeos, qué sé yo, creyentes, de clase media alta, ¿no? Y suponen que esa manera de conocer es la manera de conocer universal. Y a partir de ahí entonces, toda persona que conozca o que construya la realidad de otra manera es pensada como inferior, es pensada desde un lugar de inferioridad precisamente a ese modelo europeo que se construye como hegemónico. Algo de esto problematizaba José Pablo Feynman en la actividad que ustedes tenían que resolver en la clase 7, ¿no? Ahora sí, vamos a las ideas de la razón que nos quedaron ahí pendientes. Y decíamos, bueno, hay estructuras a priori que son intuiciones, el espacio y el tiempo, hay otras intuiciones a priori que son las categorías del entendimiento, y, estructuras a priori, me parece que dije intuiciones. Y por último hay otras estructuras a priori que son ideas de la razón. Las ideas de la razón básicamente, ¿sí?, tienen que ver con la tendencia natural de toda persona de querer conocer más allá de lo que se le presenta. Es decir, la teoría kantiana que hemos presentado hasta aquí estableció la posibilidad de conocer lo que Kant llama fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Es la realidad como se me aparece a mí, ¿no? Fíjense, recién decíamos, bueno, yo conozco la realidad con los lentes violetas puestos, o con los lentes azules o rojos, o no sé qué color. No sé cómo es la realidad en sí misma. Yo no sé cómo sería la realidad sin los lentes. Yo no sé cómo será la realidad para una razón perfecta como la de Dios. Lo único que sé es cómo es la realidad para nosotros, seres humanos, que solamente podemos conocer la realidad con estas estructuras a priori y no con otras. Entonces, yo no sé cómo es la realidad en sí misma, pero sí sé cómo es la realidad para los seres humanos, ¿no? Para conocer cómo es la realidad pura en sí misma, tendría que tener la razón de Dios y no la tengo.
solamente sé cómo es la realidad para mí. Y ese conocimiento entonces es un conocimiento válido, es un conocimiento confiable, es un conocimiento que avanza, de hecho las ciencias son ejemplo claro de esto, pero no es un conocimiento absoluto. Porque el conocimiento absoluto sería el conocimiento que puede comprender todo sin necesidad de estar atado o de estar estructurado, ¿sí?, con esas estructuras a priori de las que hablamos recién. Pero es una tendencia natural de las personas preguntarnos, ¿no?, ¿cómo será la realidad más allá de lo que se nos presenta? Precisamente hacernos preguntas filosóficas. ¿Cómo será la realidad más allá de lo que yo veo? ¿Habrá otro mundo? ¿No habrá otro mundo? ¿Habrá algo más? Precisamente para Kant la razón es la facultad de lo incondicionado. Es decir, es esa facultad humana que nos lleva a pensar las cosas que se nos presentan más allá de la realidad. Fíjense que el título del libro se llamaba Crítica de la razón pura, ¿no? La razón es esa facultad que tenemos todos los seres humanos que nos lleva a pensar en la realidad más allá de lo que se nos presenta, más allá de lo que nos dice el conocimiento científico. El entendimiento era la facultad que se queda en el conocimiento científico. La razón trata de ir más allá y de preguntarse por la realidad en sí misma. Esa realidad en sí misma es lo que Kant llama númeno, que se traduce como la cosa en sí, ¿sí? Y se diferencia del fenómeno. El fenómeno es la realidad como a mí se me aparece. El númeno es la realidad en sí misma, más allá de la forma en que se me aparece a mí. ¿Cómo sería la realidad si yo pudiera conocerla sin las limitaciones que me presentan las estructuras a priori? Precisamente es la metafísica la disciplina que estudia esas preguntas. Y esas preguntas pasan básicamente por tres cuestiones, ¿no? Por un lado, la inmortalidad del alma. Una de las grandes preguntas de la metafísica es ¿qué hay más allá de la muerte? ¿No? Si después de la muerte hay algo más, si tenemos un alma, si tenemos algo que trasciende a la vida humana. Esa es una pregunta metafísica y es una pregunta que todo ser humano se hace naturalmente y que no tiene respuesta, por lo menos en el campo de los fenómenos. La segunda gran pregunta es la libertad, ¿no? Si somos libres o no, es decir, la relación entre el ser humano y el mundo, y si podemos cambiar el mundo, digamos. Y la tercera gran pregunta es si existe Dios, si existe una realidad suprema, una realidad diferente a esta que conocemos. Fíjense que está sintetizando aquí las tres certezas de Descartes, el yo, el mundo y Dios, ¿no? Esas tres certezas de Descartes eran en el siglo XVIII las tres grandes temáticas que se suponía que la metafísica y que la filosofía estudiaba. Y que precisamente Kant va a decir, esas tres ideas que piensa la metafísica forman parte de nuestras estructuras a priori, es decir, es una tendencia natural de la razón humana pensarlas. Toda persona, de toda cultura, de cualquier ser humano, se hace estas tres preguntas. Si existe, no le llamen Dios si quieren, si existe una realidad suprema o no, ¿qué hay más allá de la muerte? Y si somos o no libres, ¿sí?, por la vida que llevamos en el mundo, digamos. Estas tres preguntas que estructuran a la metafísica son preguntas que todo ser humano se hace porque ya se encuentran también dentro de esos lentes violetas con el que percibimos la realidad y que nos llevan a preguntarnos naturalmente por lo que hay más allá de lo que percibimos. Hey, a vos, ahí está. Vamos entonces a la segunda gran pregunta de la crítica de la razón pura. Nosotras decíamos al principio que en la crítica de la razón pura Kant se hace dos grandes preguntas. La primera es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Ya la respondimos hasta por ahí nomás, porque no desarrollamos los argumentos, pero dijimos, bueno, son posibles porque se pueden encontrar, porque hay posibilidades de unir las estructuras a priori con la experiencia sensible y elaborar así juicios sintéticos a priori. Esto es lo que hacen las ciencias. Las ciencias
aplican las estructuras a priori que tenemos las personas al conocimiento del mundo y así logran avanzar. ¿Puede la metafísica hacer lo mismo? ¿Puede elaborar juicios sintéticos a priori? ¿Puede unir esas ideas a priori de la razón con experiencias sensibles? ¿Qué les parece que respondió Kant? ¿Puede o no puede la metafísica ser una ciencia? No puede. ¿Por qué? Creo que respondió que no podía, porque no es posible comprobarlo a posteriori. Oh, hola. Perfecto. Exactamente, esa es la respuesta de Kant. No es posible. La metafísica no puede ser una ciencia, porque esos tres objetos de los que habla la metafísica no son objetos de los que pueda haber experiencia sensible. Cuando la matemática habla de los números, cuando la geometría habla del punto de la línea de los cuerpos, o cuando la física habla de la naturaleza, son todos objetos de los cuales podemos tener comprobación empírica. De los objetos de la metafísica no. Como decíamos con Hume, yo a Dios no me lo cruzo por la calle, a mi libertad tampoco, y a mi alma mucho menos. Entonces, esas estructuras a priori no tienen después un correlato sensible con el cual poder contrastarse para elaborar juicios sintéticos a priori. Por lo tanto, los objetos de estudio de la metafísica no pueden ser objeto de conocimiento, porque como decíamos desde la semana pasada, para que haya conocimiento, se tienen que poder encontrar mis estructuras a priori con un objeto de conocimiento. Aguántenme 2 segundos que está la perra rascando la puerta para salir, por Dios. Dale, dale. Ahí está. Bien, sigo. De todas maneras, la metafísica tiene una función regulativa, tiene una función de ideal para Kant, ¿no? De llevarnos a pensar en lo que va más allá de lo que las ciencias afirman. Fíjense que aquí Kant ya está empezando a realizar un proceso de separación entre, de hecho ya lo realizó, digamos. Kant ya está diferenciando entre filosofía y ciencia. Cuando nosotros en la unidad 1 empezamos a trabajar, a presentar a la filosofía, lo que hicimos fue diferenciar entre filosofía y ciencia, en cuanto empezamos en agosto esta materia. Y sin embargo, después cuando empezamos a recorrer la historia de la filosofía, cuando hablamos de Platón, cuando hablamos de Aristóteles, de la Edad Media, de Descartes, hablar de filosofía y hablar de ciencia era lo mismo prácticamente. Aquí Kant ya está diferenciándolas, ya está diciendo las ciencias van por acá y la filosofía no puede ir por el mismo camino, porque los objetos que piensa la filosofía no son objetos de conocimiento de la misma manera en que son los objetos de las ciencias. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, sí. Sí. Por lo tanto, en la crítica de la razón pura, lo que Kant va a responder es que la metafísica deje de hacerse ilusiones, que no va a poder ser ciencia, porque la metafísica piensa y no conoce. Y aquí es donde es interesante que retomemos esta distinción. Si ustedes ahora se pusieran a preparar el final de filosofía y volvieran a leer los textos de la unidad 1, van a ver que Villoro nos presentaba esta diferencia entre conocer y pensar. Kant dice, las ciencias conocen. ¿Por qué conocen? Porque unen las estructuras a priori con las experiencias sensibles. La metafísica no conoce, la metafísica se limita a pensar, la metafísica supone, piensa, elabora teorías, pero esas teorías no se pueden contrastar con una experiencia sensible. Fíjense ahí la diferencia, ¿no? Mientras que el conocimiento es una facultad del entendimiento, el pensamiento es una facultad de la razón. El entendimiento puede conocer porque puede unir las categorías a priori con la realidad, mientras que la razón tiene ideas a priori que no tienen anclaje en lo real. Se conocen los fenómenos, recién diferenciábamos entre fenómeno y númeno. El fenómeno es la realidad como se me aparece a mí, al númeno no lo puedo conocer, solamente lo puedo pensar.
Las ciencias conocen, la metafísica piensa. El conocimiento es una posibilidad concreta, el conocimiento es posible, se puede dar. De hecho, en la época de Kant, el gran avance científico del siglo XVIII demostraba cómo el conocimiento era una posibilidad concreta para la humanidad, o por lo menos para la Europa del siglo XVIII. Mientras que la filosofía es una mera aspiración, es una especulación, digamos. Podemos pensar en los objetos de la metafísica, pero no los podemos conocer. Entonces la crítica de la razón pura va a terminar o va a cerrar con esta cuestión de que la metafísica no puede postular juicios sintéticos a priori. ¿Sí? Ya había explicado que los juicios sintéticos a priori son posibles porque unen la experiencia con las categorías a priori. La metafísica no puede hacer esto porque trata sobre objetos de los cuales no tenemos experiencia. Precisamente trata de pensar el número. Y aquí es donde nos vamos a meter en el terreno de la ética. En la crítica de la razón pura, Kant dice, bueno, a ver, desde la razón pura, desde la razón teórica, no es posible afirmar la posibilidad de la metafísica. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos con la duda? Kant encuentra en la ética, es decir, en la razón práctica, el campo de posibilidad para afirmar la posibilidad de la metafísica. De hecho, en la crítica de la razón pura hay un sector del libro donde Kant lo dedica a demostrar cómo desde la razón teórica la metafísica es imposible. Kant agarra y, por ejemplo, toma los tres objetos de la metafísica, pero pongamos por caso la existencia de Dios. Entonces, elabora un montón de argumentos para convencernos de que Dios existe, ya conocen algunos argumentos porque los hemos presentado, y después elabora todo otro montón de argumentos para demostrar que Dios no existe, y demuestra cómo desde la razón teórica podemos de la misma forma afirmar cualquiera de las dos cosas. Entonces, en síntesis, desde la razón teórica, la metafísica no es posible. La vamos a empezar a pensar entonces en el campo de la ética, en el campo de la razón práctica. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Puedes poner pausa? No, si estoy en clase. Espérenme un segundito, ¿sí? A ver. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Vale, escuchamos. Bien, seguimos. La ética de Kant... Disculpas, Maca. Sí. ¿Escuchó? Creo que se cortó. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha. Sí, sí, se escucha. Sí, Perfecto. Bien. A ver, díganme qué están viendo porque... conciencia moral. Conciencia moral. Ah, están perfecto. Estoy en A Homero. Ah. No, si esta pandemia nos obligó a actualizarnos con la tecnología. Bien, esto ya lo habíamos visto. Bien. Vamos entonces a la ética. Al lado de todo lo que dijimos recién del conocimiento, la ética de Kant es recontra fácil. Kant dice, bueno, desde la razón teórica no podemos afirmar la metafísica, pero vamos a pasar al campo de la razón práctica, es decir, retomando la distinción aristotélica entre ciencias teóricas y ciencias prácticas. Si para Aristóteles la ciencia teórica era fundamentalmente la filosofía, como la más importante, digamos, de las tres que él planteaba, en las ciencias prácticas incluía a la ética y a la política. Vamos entonces ahora sí a lo que él plantea en esta otra obra, que es la que Darío Zeta toma en su capítulo,
que es La fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde él afirma precisamente que es la conciencia moral de las personas el lugar en donde las personas tenemos contacto con lo absoluto, es decir, ese absoluto que en la metafísica se planteaba como teoría incognoscible, no impensable, en la ética se nos presenta bajo la forma de una conciencia moral, porque la conciencia moral es la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, que para Kant nos manda de forma absoluta. ¿Qué significa esto? Que Kant cree que en el fondo todas las personas podemos distinguir lo que está bien de lo que está mal. Todas las personas sabemos en el fondo qué está bien y qué está mal. Esto no significa que después lo hagamos a lo que está bien o a lo que está mal. Yo puedo, sabiendo lo que está bien, actuar mal, pero en el fondo yo sé lo que está bien y lo que está mal. Y esto es lo que Kant cree que es la conciencia moral. Disculpen, voy a cerrar la ventana porque afuera hay un camión, no sé si está haciendo un ruido tremendo. Ahí está. Igual se escucha, pero bueno, no tanto. Lo que me manda la conciencia moral es precisamente una exigencia absoluta. Y por eso yo les puse ahí el dibujito de Homero, ¿no? En los dibujitos muchas veces se nos presenta la figura de esta conciencia moral precisamente bajo la figura del angelito y del diablito. ¿Vieron esta figura del angelito? Que en este caso le dice a Homero qué es lo que debería hacer. Y lo que debería hacer es una exigencia absoluta. ¿En qué sentido absoluta? Que no tiene ningún tipo de condiciones. La conciencia moral, dice Kant, me manda en modo absoluto, sin importar. Es decir, yo no soy una excepción a la regla. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, mi conciencia moral me dice que no debería mentir. Yo después puedo decir, ay, no, pero en este caso mentí porque, no sé, porque si decía la verdad iba a hacer mucho daño. No importa, la conciencia moral me manda no mentir de manera absoluta, de manera indiscutible, digamos, en este sentido absoluto. No hay excepciones a lo que la conciencia moral me exige. Después yo puedo inventarme excusas o pensarme como una excepción, pero en el fondo sé que la conciencia moral me mandaba a hacer otra cosa. Por eso Kant va, ay Dios, ahí está, va a diferenciar a la conciencia moral de la naturaleza, es decir, va a diferenciar el reino de la razón, de la conciencia moral, del reino de la naturaleza del mundo. Mientras que la conciencia moral es el reino del deber ser, la naturaleza es el reino del ser. Es decir, la conciencia moral no me dice cómo son las cosas. La conciencia moral me dice cómo deberían ser las cosas. Y en este sentido es que es un mandato ético. La ética no es una disciplina que a mí me vaya a describir lo real. La ética no describe lo real. La ética lo que hace es pensar cómo debería ser lo real, ¿no? Que es distinto a cómo es. Precisamente en la naturaleza es el reino del ser. La conciencia moral es el reino del deber ser, ¿no? Yo digo, bueno, en la naturaleza ocurre que la gente miente. Ahora, mi conciencia moral me dice que no deberíamos mentir. Qué sé yo, en el mundo ocurre que, qué sé yo, pasan cosas malas que la conciencia moral dice que no deberían ocurrir. ¿Entienden esta diferencia? Sí, sí. Bien. Bueno, hay una historieta precisamente que grafica en forma clara. ¿La ven? ¿La pueden leer? Sí, la conciencia moral. Exactamente. Ahí está bien graficada, ¿no? Ese inquilino que uno tiene adentro, precisamente es el concepto que Kant presenta de conciencia moral, ¿no? Todo por el maldito inquilino. Ese inquilino precisamente es la conciencia moral. ¿Paso? ¿Ya leyeron? Sí, sí. Perfecto. Sigamos.
El texto de la fundamentación de la metafísica de las costumbres empieza diciendo, la primera frase de ese libro dice que lo único absolutamente bueno en el mundo es una buena voluntad. Es decir, que si yo actúo, si yo hago las cosas siguiendo mi conciencia moral, estoy actuando por buena voluntad. Y la buena voluntad es lo único que existe, dice Kant, en el mundo que es absolutamente bueno. Todas las otras cosas del mundo son buenas o malas en forma relativa, no en forma absoluta. ¿No? Qué sé yo, un martillo puede ser muy bueno si yo lo uso como herramienta para arreglar algo que está roto, pero ese mismo martillo puede ser muy malo si yo lo uso para romperle la cabeza a alguien, ¿no? Todo, qué sé yo, cualquier objeto del mundo que yo pueda pensar es bueno o malo dependiendo del uso que yo le dé. En cambio, la buena voluntad, dice Kant, es lo único que siempre es bueno. Cuando yo actúo por buena voluntad, cuando yo actúo haciéndole caso a mi conciencia moral, no hay ninguna duda de que actúe bien. En el ser humano, la buena voluntad se convierte en el concepto de deber. La buena voluntad, o sea, lo que me dicta mi conciencia moral, es lo que yo debería hacer. El concepto de deber en Kant expresa la buena voluntad en el ser humano, digamos, porque en el ser humano las personas, dice Kant, pertenecemos a los dos mundos. Esto ya lo había hecho Platón, ¿no? Las personas tenemos dos facultades. Por un lado tenemos la razón, que nos dice qué deberíamos hacer, esa conciencia moral, y por otro lado tenemos inclinaciones que nos dicen lo que nos gustaría hacer, que no es lo mismo que lo que debemos. Entonces, la buena voluntad en el ser humano se transforma en deber como producto de esta lucha entre la razón y las inclinaciones. Si volviéramos al dibujito de Homero, precisamente el conflicto entre el angelito y el diablo, el conflicto entre la razón, entre lo que quiere la conciencia moral, entre lo que me manda la buena voluntad y las inclinaciones. Kant, para explicar esto, da el ejemplo de alguien que se está ahogando. Él dice, imagínense que alguien se está ahogando, ¿no? Pensemos en diferentes situaciones que pueden llegar a ocurrir. Yo veo que alguien se está ahogando, voy y lo salvo. Esa sería una situación. También puede ocurrir que yo veo a alguien que se está ahogando, voy, intento salvarlo y no lo logro. Lo intento, pero no lo logro y la persona se ahoga igual. Y otra situación sería, justito yo estoy pescando y de casualidad, no sé, con la red gigante que usé, lo salvé. ¿En cuál de los tres casos actué bien? ¿Qué les parece? En la primera. Uh-huh. Sí, En la primera y en la segunda, dice Kant. Exacto. Para Kant, en el segundo caso, en donde yo quise salvarlo, pero no pude, también actué bien. Y aquí la ética de Kant se está peleando con la ética de Aristóteles. Nosotros hace algunas clases atrás trabajamos con la ética de Aristóteles, ¿no? La ética de Kant dice, las acciones buenas no son buenas por las consecuencias. Fíjense, el deber no me manda a ser feliz. Es mentira que los actos buenos son los que contribuyen a mi felicidad, como creía Aristóteles. Los actos buenos son buenos sin importar si me hacen felices o no. A veces el que se está ahogando es una mala persona, y sin embargo mi conciencia moral me dice que la tengo que salvar igual, y mis inclinaciones no me mandaban a salvarlo. A veces hacer lo que está bien no contribuye a que yo sea más feliz, sino todo lo contrario. Y sin embargo, está bien hacer el bien igual, aunque no contribuya a mi felicidad. Entonces, la buena voluntad no es buena por las consecuencias. En este sentido, hay como una diferencia entre las éticas finalistas, como las de Aristóteles, que piensan en las finalidades, y las éticas formales, como la de Kant, que va a sostener que lo bueno o lo malo no depende de los fines de esa acción, sino de la acción en sí misma. ¿Vieron este dicho de sentido común de que lo que cuenta es la intención? Si yo tuve buena voluntad, no importa después si logré o no, capaz que me salió mal el acto, capaz que quise salvar al tipo y no pude,
pero mi acto sigue siendo igual porque yo tuve la buena voluntad de querer salvarlo. Es decir, yo hice lo que mi conciencia moral me indicaba, lo que el deber me indicaba, sin importar las consecuencias. Entonces Kant clasifica, precisamente a partir del ejemplo del que se está ahogando, clasifica los tipos de actos en 4 grupos, ¿no? Él dice, supongamos, yo voy caminando, veo una persona que se está ahogando y esa persona, no sé, es un asesino en serie, es una mala persona, ¿no? ¿Qué me dice mi conciencia moral? ¿Qué tengo que hacer? Salvarlo. Salvarlo. Mi conciencia moral me dictará que hay que salvarlo. ¿Y qué me dicen mis inclinaciones, mis deseos? Y dejarlo ahogar, porque decir es malo, Que se ahogue. que se ahogue. Que se ahogue. Bueno, si yo dejo que se ahogue, actué por inclinación, le hice caso a mis inclinaciones. Entonces estamos en la primera columna del cuadrito. Yo actué por inclinación. Al actuar por inclinación hice un acto que está en contra del deber y, por lo tanto, lo que hice fue malo. Fue un acto moralmente malo. Ahora, en el ejemplo que di recién, el deber me dice una cosa y la inclinación me dice otra. Hay otros casos en que no es así. Hay otros casos en que el deber y la inclinación me mandan a hacer lo mismo. Supongamos, dice Kant, que la persona que se está ahogando no es una mala persona, sino que es alguien que me debe mucha plata. Justito a este tipo la semana pasada le presté plata. ¿Qué me dicen mis inclinaciones? Lo salvo para cobrar. Exacto, ahí está, ¿no? En ese caso, la inclinación y el deber me piden lo mismo. El deber, la conciencia moral me dice salvalo, y la inclinación me dice lo mismo, salvalo, así cobrás, ¿no? Este tipo te debe plata. Bueno, en ese caso estamos en la segunda columna, dice Kant. Ese fue un acto de acuerdo al deber, porque yo hice lo que el deber me mandaba, pero en realidad yo no lo hice por deber, lo hice por inclinación. Y esa inclinación fue inmediata, ¿por qué? Porque la persona fue un medio para cobrar lo que me debían. Es decir, yo convertí a esa persona en un medio para obtener otra cosa, en este caso en un medio para cobrar una deuda. ¿Cómo fue ese acto? ¿Fue malo como el anterior? No, no fue malo, porque yo hice lo que el deber me pedía, pero tampoco fue bueno, porque no lo hice por deber, lo hice por inclinación. Tercer ejemplo, supongamos ahora que la persona que se está ahogando es alguien a quien yo quiero mucho, es un pariente, es familiar, es un ser querido. ¿Qué me va a decir mi inclinación? Que lo salve porque es alguien que yo quiero. Ahí nuevamente. Pero me inclino a salvarlo porque es una persona a la que yo aprecio. Exacto. Precisamente. Ahí estamos en la tercera columnita. Hay una inclinación, pero esa inclinación es inmediata. ¿Por qué inmediata? Porque ahora la persona no es un medio para otra cosa. Yo lo estoy salvando por inclinación. El amor es una inclinación, ¿no? Nuevamente estoy ante un acto moralmente neutro, porque yo lo salvé no por deber, sino porque es alguien a quien yo aprecio. ¿En qué caso el acto es moralmente bueno? Cuando yo salvo a la persona por deber sin importar quién es. La pregunta en el fondo es, bueno, ¿salvo igual a esta persona aunque sea alguien odioso? ¿La salvo igual aunque sea alguien que detesto, alguien que no quiero, algo bueno? Si la salvo porque mi conciencia moral me ordena salvarlo, fue un acto bueno. Si no, no. Aquí fíjense, en última instancia, lo que Kant está haciendo es ubicar en el sujeto la respuesta a la pregunta ética, porque ¿quién puede realmente responder si yo salvé a la persona por deber o por inclinación? Y yo, únicamente yo sé si hubiera salvado igual a esa persona en caso de haber sido cualquier otra y no quién era, ¿no? Fíjense, en esta clasificación entonces lo que Kant está haciendo es reflejar los diferentes motivos por los cuales actuamos, y él trata luego de establecer lo que él denomina imperativo categórico.
Es decir, él dice, bueno, ¿cómo hacemos para saber cuándo estamos actuando bien y cuándo estamos actuando mal? ¿Qué fórmula podemos o qué regla podemos encontrar para distinguir unos actos de los otros? En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, él va a expresar lo que llama imperativo categórico, es decir, él trata de hacer en la ética lo mismo que hacen las ciencias naturales, es decir, encontrar la ley general, encontrar la ley universal, es decir, bueno, cuando yo actúo, ¿cuál es la máxima de mi acción? La máxima de mi acción sería como el lema, como esa fórmula universal que dice, bueno, por ejemplo, cada vez que alguien se está ahogando, lo tenés que salvar. Nunca tenés que decir mentira. No, esa es la máxima de mi acción. Kant dice, bueno, para saber si alguien está actuando bien o actuando mal, lo que tiene que hacer es aplicarle a la máxima de su acción el imperativo categórico. Y el imperativo categórico Kant lo formula de dos maneras en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. La primera manera es, obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Es decir, la máxima de tu acción tiene que poder ser asumida por cualquier persona en tu lugar. Vos tenés que querer que la máxima de tu acción se torne ley universal. Esta es una forma difícil de decir, el viejo y querido, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos, digamos, ¿no? Y los motivos por los cuales vos actuás, tenés que poder querer que sean leyes universales, ¿no? Yo estoy, bueno, ¿qué hago? ¿Miento o no miento? Bueno, fíjate, ¿no? Vos tenés que querer que cualquiera en tu lugar haga lo mismo que vos. Es decir, que si vos estás del otro lado y estás a punto de mentir, que a vos también te mientas, ¿no? ¿Cómo reaccionarías vos si a vos te hacen lo mismo que vos le estás por hacer a la otra persona? Esta es un poco, ¿no?, la primera fórmula del imperativo categórico. Que lo que vos, la máxima de tu acción, se convierte en ley universal. Es decir, que cualquier persona en tu lugar haga exactamente lo mismo que vos. Tipo y la empatía. segunda, ¿cómo? Tipo empatía, digo. Exacto, nada más que él aquí lo está formulando en términos, si se quiere, científicos, en el sentido de universales, ¿no es cierto? Pero sí, por ese lado va. Bueno, el día de mañana, cuando te toque estar del otro lado, tenés que querer que para vos vaya lo mismo. Y la otra fórmula del imperativo categórico que Kant propone es, obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo, nunca como un medio. La filosofía de Kant va a ser uno de los grandes aportes a las grandes declaraciones de derechos humanos que se van a ir, va a inaugurar la Revolución Francesa, pero luego van a extenderse por diferentes lugares de Europa y del mundo, ¿no? Fíjense, aquí en la Ilustración nacen las ideas de igualdad de derechos, universalidad. Esperen, me están tocando. Hola. Bueno, muchas gracias. Adiós. Sigo. ¿No? Esta idea de que las personas nacemos iguales, que ustedes ya sabrán por la teoría que eran ideas ajenas a épocas anteriores de la historia, ¿no? En la Edad Media o en la Antigüedad no se creía que las personas nacíamos iguales. Claramente nosotras estudiamos, por ejemplo, Aristóteles. Para Aristóteles no nacemos iguales, nacemos desiguales. Lo más natural del mundo para ellos es que había personas que nacieran para ser esclavos y personas que nacieran para no ser esclavos. Aquí van precisamente a tomar mucho impulso estas ideas que se vinculan con la cuestión de que las personas somos iguales por naturaleza, y esta segunda formulación del imperativo categórico lo expresa claramente, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo decir Kant en esta formulación? Todas las personas tenemos razón. Esas estructuras a priori que yo encuentro en mí y que me permiten pensar lo incondicionado y que me permiten preguntarme por la existencia de Dios y hacerme preguntas metafísicas, son facultades que tienen todos los seres humanos. Por lo tanto, todos los seres humanos somos fines en sí mismos y nunca medios para otra cosa, ¿no? En los ejemplos de recién, ¿por qué salvar a una persona
para cobrar una deuda no es bueno, porque lo estoy tratando como un medio y no como un fin en sí mismo, ¿no? Kant analiza algunos ejemplos que ustedes tienen en la ficha de cátedra, por ejemplo, el suicidio, ¿no? El aprovechar mis talentos. Kant dice, bueno, hay personas que tienen talento natural, por ejemplo, talento, no sé, para la música. Tiene que aprovechar ese talento porque el imperativo categórico así se lo manda, porque yo quisiera que si otra persona tiene el talento, yo pueda disfrutar del talento de esa otra persona. Y además porque no aprovechar mi talento es tratarme a mí mismo como un medio y no como un fin en mí mismo, ¿no? El suicidio, el cumplir las promesas, ¿no? Él da algunos ejemplos de cómo se aplicarían el imperativo categórico a estas diferentes situaciones. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Bien, y para ir cerrando, ¿no? Entonces, fíjense, la libertad era una de las tres ideas de la metafísica de las que hablábamos al principio. Dijimos, las tres ideas de la metafísica eran Dios, la inmortalidad del alma y la libertad de las personas en el mundo. Con todo esto que acabamos de decir de la ética, tenemos que decir que la libertad es un postulado de la razón práctica que no podemos justificar desde la razón teórica. De hecho, ya Kant en la crítica de la razón pura había demostrado que desde la razón teórica no podemos justificar estos conceptos, pero que sí podemos postular desde la práctica. Digamos, si en nuestra vida cotidiana las personas tenemos conciencia moral, podemos ejercer nuestra buena voluntad, podemos actuar por deber, podemos preguntarnos por el sentido de nuestros actos, podemos aplicar el imperativo categórico, es porque suponemos en la vida cotidiana que la libertad existe, ¿no? Kant dice, bueno, por más que desde la teoría alguien diga, no, yo no soy libre, si a mí el sistema me tiene oprimido, no, no somos libres porque, no sé, porque estamos condicionados por nuestra infancia, no somos libres, ¿no? Yo puedo afirmar que no soy libre, pero después en mi vida cotidiana me voy a enojar con quien hace algo mal, ¿no? Me voy a ofender con quien creo que actuó de forma inadecuada. Si yo creyera que las personas no somos libres, no tendría ningún sentido enojarme con quien hizo algo mal, porque no fue libre de hacerlo. Si me enojo es porque supongo que esa persona actuó libremente y que libremente podría haber elegido otra forma de actuar. Entonces, la libertad, si bien no es algo que podamos demostrar en la razón teórica, sí es un postulado que podemos afirmar en la razón práctica y que de hecho tiene más sentido pensar que somos libres a pensar que no lo somos. Si no fuéramos libres, no tendrían ningún sentido todos estos conceptos que acabamos de desarrollar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Sí, gracias. Precisamente ahí está la diferencia entre el ser y el deber ser del que hablábamos al principio de la ética, ¿no? Yo, qué sé yo, si a mí en este momento se me cae el techo encima, yo no me voy a enojar con el techo, porque supongo que el techo no fue libre de caerse. Con quien sí me voy a enojar es con quien construyó el techo, porque supongo que lo construyó mal y por eso se cayó. Quiero decir, el techo es un objeto que forma parte del reino del ser y que sigue leyes de causa y efecto. Si está mal hecho, se va a caer. No es libre de elegir caerse o no caerse. En cambio, la persona que construyó el techo forma parte del deber ser, tiene una conciencia moral que le indica que debería construir bien las cosas y que por lo tanto si las construye mal, está actuando mal y yo puedo enojarme con ella. A partir de este postulado de la razón práctica, que era una de las tres ideas de la metafísica, Kant sostiene que entonces tiene más sentido postular los otros dos que no postularlos, ¿no? Kant va a decir, bueno, a partir de aquí tiene más sentido suponer que Dios existe a suponer que no existe. Y tiene más sentido suponer que las personas tenemos un alma inmortal a que no la tenemos. Porque si el deber me manda a hacer cosas
que no contribuyen a mi felicidad, como decíamos recién, a veces actuar por deber no es actuar a favor de mi felicidad, entonces tiene sentido suponer que ese buen actuar tiene sustento en la posibilidad de que haya un Dios que compense esos actos y de que exista un alma inmortal que de alguna manera sobreviva a este mundo. Entonces Kant cree que no desde la razón teórica, pero sí desde la razón práctica, tiene sentido afirmar que Dios existe, que tenemos un alma inmortal y que por supuesto somos libres, como lo acaba de demostrar. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? Sí, la segunda parte es mucho más accesible que la primera, pero bueno, yo Indudable. volveré. Yo ya leí la clase, sí la leí, volveré a los manuales para ampliar un poco más. Pero no, en la segunda parte sí, mucho más Mucho más sencillo. claro. Sí. Gente, pregunta, ¿todas las personas que están aquí están incluidas en el grupo de WhatsApp de la materia? Yo sí, estoy. Yo no estoy yo. Yo no estoy tampoco. Ah, bien. No, pero vamos a hacer una cosita, miren, porque tenemos acá un chat. Quiero, porque la actividad de esta semana que les propongo tiene que ver precisamente con buscar recursos, herramientas para pensar la ética kantiana. Les quiero proponer una actividad chiquitita para cerrar la clase, pero yo no les puedo compartir mi pantalla con video porque no van a escuchar el sonido, van a ver la imagen, pero no van a escuchar el sonido. Entonces yo en el chat les voy a poner el enlace de un cortometraje que quiero que vean. Es un cortometraje chiquitito, dura 10 minutos. Quiero que lo vean. A ver. Ahí ven el enlace. Sí, se ven. Sí. Bueno, ¿tienen acceso para verlo? Sí, desde el dispositivo en que están en la clase, por ahí vean este cortometraje y después de verlo, juntémonos a ver qué diría Kant ante esta situación. Esto es lo que quiero que piensen, ¿no? Vean el corto, vean la situación que el corto nos presenta y piensen, bueno, ¿qué diría Kant ante esta situación? ¿Cómo debería terminar esta historia siguiendo la ética kantiana? ¿Se entiende la consigna? Sí, sí. Bueno, entonces, silencie un ratito el micrófono, sí, para que puedan ver el corto y después que lo vean nos encontramos y hacemos un cierre de la clase pensando en esta situación. ¿Les parece? Dale, gracias. Bien.